Continuamos en paneo semanal por esta Sol 106.5 FM en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y también en Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Sí, estamos hablando, Eliseo, con el otro caso que tenemos en Centroamérica, en Latinoamérica, el caso de El Salvador y el presidente Bukele, en donde se da el mismo fenómeno que estábamos hablando de las pasiones y los índices de rechazo y los índices de favoritismo, de favorabilidad de los presidentes. Nosotros sabemos y hemos dicho aquí que Bukele es populista, definitivamente populista. Él habla y dice... No demagogo. Que es otra cosa. Recuerda que demagogo y populista no es lo mismo, pero Bukele es populista. ¿Por qué? Porque Bukele propicia la destrucción de las instituciones tradicionales del país, sí, por infuncionales. Claro, porque él se sitúa a sí mismo como la única versión, la única posibilidad de hacer las cosas bien. Porque todos los populistas son demagogos, pero no todos los demagogos son populistas. Así es. Hay populistas, hay demagogos, dentro del sistema político, que hacen demagogia, pero con el sistema. El que hace demagogia contra el sistema es el populista. Sí, normalmente es así. El Bukele dice y hace lo que entiende que todo ciudadano quiere hacer, lo que emocionalmente todo ciudadano está demandando. Por eso es común ver los videitos que se comparten en las redes, en los WhatsApps, en Twitter, donde él habla a favor o en contra de algo y todo el mundo lo comparte. Porque eso es producido. Dice, así es que yo quiero un presidente. Porque eso es producido para eso. Es para eso. Y fíjate que todo el mundo, aquí hay una población dominicana que le gusta eso, que le encanta Bukele, porque dice, eso es lo que hace falta. ¿Tú no recuerdas que cuando tuvimos aquí a nuestro amigo José Enrique del Monte, lo mencionamos mucho aquí, no viene? Sí. Saludos para ti, José Enrique. Que las soluciones criollas siempre incluyen matar personas y dar pela. Y dar pela. Eso es lo que gusta a la gente aquí. Y en el Parque Independencia. Sí, pero y tú tuviste una brillantísima idea de que la pela hacía en streaming. Sí. Para que lo pueda ver el dominicano de la diáspora. Exactamente. Sí. Ese es así. Sí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? Después del tema de los bitcoins, que se fue en contra de todo el mundo, al final no era tanto como él quería hacerlo, no se ha logrado. El famoso sitio, Surf City. Sí, que El Salvador será la meca del bitcoin y que íbamos a cambiar el orden mundial de las monedas, etcétera. No ha sido tan fácil, no está en eso. Claro. De hecho, hay una conferencia hay una conferencia internacional de criptomonedas en Miami, en donde él iba a participar. Pero esa conferencia deben hacerla virtual, porque si es de criptomonedas. Bueno, él tenía una participación estelar en esa conferencia mundial y se excusó por el tema que vamos a comentar. Hace un año se acusó a Nayib Bukele de haber pactado con las pandillas. Hay que hacer una referencia obligada de esas pandillas. Las pandillas no son más que un reducto de lo que eran las guerrillas, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. FMLN. Exactamente. Esos reductos, esos que se fueron quedando, como pasa en Colombia también, con la guerrilla de los que salen de la guerrilla no tienen dónde insertarse. Y sobre todo, pasa en todo Centroamérica porque al tener fronteras continuas, había desplazamiento de esos combatientes de un lugar a otro. Por la selva que compartían y eso. Y por eso el fenómeno de las maras
Sí. Todo eso está lleno de pandillas, Nicaragua, Costa Rica, Correcto. El Salvador, Honduras, Guatemala. Bueno, hay que recordar que en toda esa zona habían guerrillas. Claro. En Nicaragua, en El Salvador, habían guerrillas. Y esas guerrillas, después que terminan, muchos emigraron hacia los Estados Unidos. Y es en Los Ángeles donde se produce ese agrupamiento de exguerrilleros que deciden formar una pandilla para defender inicialmente a los ciudadanos salvadoreños, ¿verdad? Y ahí es donde sale el MS-13, que es la Mara Salvatrucha, los Mara Salvatrucha. Mara es una zona específica en El Salvador, una calle, y Salvatrucha es una persona alerta, siempre mirando lo que le puede pasar. Esa es una persona trucha. Y los salvatruchas son los miembros de esa pandilla, Mara Salvatrucha, MS-13. Y el 13 dice gente que es por la letra M, que es la tercera del alfabeto, etcétera. Hay miles de versiones. El caso es que en Los Ángeles nace esa guerrilla, esa pandilla que hace estrago porque son ilegales, hacen actividad criminal, se hacen tatuar todo el cuerpo y toda la cara y las espaldas. Terribles, ¿verdad? Son gente que no tiene nada que perder. Y se ha esparcido por muchas ciudades de Estados Unidos. En Nueva York salió hace poco una información de que habían reductos de MS-13. Porque las pandillas son las que prestan seguridad a los narcotraficantes. A los narcotraficantes que se auxilian de las pandillas, claro, para crear un ambiente donde no se sepa lo que pasa ahí, donde nadie pueda penetrar. Pues esas pandillas están también en El Salvador internamente, y el año pasado Bukele fue denunciado porque aparentemente hizo un acuerdo con esas pandillas. Dice aparentemente porque no sabemos. El caso es que se apaciguaron las pandillas, dejaron de tener relevancia en los medios, los crímenes bajaron considerablemente, las muertes violentas bajaron, y entonces los contrarios a Bukele dicen que él hizo un acuerdo con esas guerrillas para bajar la criminalidad, o para que se mantuviera bajito el índice de criminalidad. ¿Qué pasa? Pero al mismo tiempo, ¿qué hacía Bukele? Se apoderaba de las instituciones, asaltó al Congreso. El Congreso destituyó al tribunal, a los jueces de la Suprema Corte, lo que le hizo ganar un llamado de atención de la comunidad internacional, de que la independencia de los poderes era básico para la democracia. Y él, populista al fin, lo que hace es que se rebela en contra de las directrices de los países, etc. Hace unos días se aumentan los crímenes en la ciudad. Las muertes suben estrepitosamente, y entonces él le declara la guerra. Una ola de homicidio en un fin de semana. Bastante fuerte, increíble. Y entonces él le declara la guerra a las pandillas. ¿Y cómo le declara la guerra a las pandillas? Incitando a su jefe de policía a que le den para adelante. Go ahead. Sí. Denle para adelante. Macana. Y además anuncia la formación de una gran fuerza de 220 y pico de miles de nuevos soldados que van a combatir a las pandillas. Poco extraño, porque El Salvador no tiene, la población de El Salvador, sí, hay 64,000 pandilleros, según los registros. Bueno, el asunto es que andan los videos manejados y preparados, claro, con todas esas medidas populistas en contra de la pandilla. El problema es que la forma en que él
se opone a la pandilla o que combate a la pandilla no es a través de las medidas que la legalidad le permiten. No, los tribunales no existen. No existen. Incluso hay un video en donde él amenaza a las cárceles de quitarle una comida a las cárceles. Sí. Que si siguen las muertes en la ciudad, él de 3 comidas al día la va a bajar a 2. Sí, yo lo que tengo, va a bajar a 1. En pocas palabras, yo lo que tengo son rehenes aquí. Son rehenes. Si ustedes siguen matando, que sigan yo no ahí, le doy comida a los que están aquí. A las cárceles no le voy a bajar la comida. Y no van a tener pollo ni van a tener carne. Así mismo lo digo. Sí. O sea, una medida como absurda que a nadie se le ocurriría decir, bueno, si siguen matando en la calle, todos los presos que yo tengo los voy a dejar morir de hambre. Sí. Oye eso, o sea nosotros, para que la gente tenga una idea, El Salvador tiene más o menos la mitad de la población de la República Dominicana, 6 millones y pico. Y tiene casi 30,000 presos, pandilleros. Nosotros tenemos 27,000 presos con el doble de la población. Y ya hemos hablado del tema de los presos preventivos de la República Dominicana. Imagínense ustedes cuántos presos preventivos hay ahí. Que no hay manera de enjuzgarlos. No, claro, y gente presa sin orden, en El Salvador me refiero, sin orden, sin tribunal, sin nada. O sea, lo trancan. Una golpiza, van y lo recogen, lo secuestran de su casa. Nadie sabe nada porque no tienen derecho. O sea, ahí el Estado de Derecho lo ha suprimido, alegando que hay una situación de inseguridad. De inseguridad y permanente. Las fotografías que el mismo Bukele publica en su cuenta de Twitter son personas que han sido capturados y están ensangrentados y sometidos. Y dice, para que tú veas el nivel de populismo, yo no sé si fue que se cayeron o era que estaban comiendo pollo con cachú, porque se ven los cuerpos obviamente ensangrentados, y entonces él dice, a lo mejor se cayeron o a lo mejor estaban comiendo pollo con cachú y se ensuciaron de cachú. O sea, para que tú veas hasta dónde llega. Pero ¿cuál es el resultado de esta actitud? Que hay millones de personas que dicen que eso es lo que hace falta. Que eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que hace falta aquí. Que es muy parecido al tema de Trujillo es necesario. Ajá. Aquí lo que debiera venir es un Trujillo. Sí. Fíjate cómo es la mentalidad latinoamericana. Yo no sé si los norteamericanos o los europeos llegan a eso. Pero es que ahí las transacciones son otras, porque un americano probablemente no tiene miedo que lo maten cruzando la calle, salvo en algunas ciudades, en algunos lugares. Ahora, sí tiene miedo el americano, porque eso se demostró, y ese es el fenómeno Trump. El americano entiende que hay una guerra cultural contra él, y por desplazarlo, y que esa guerra es multifrontal. Los chinos le quieren robar su negocio. Los mexicanos su empleo. Y los negros su espacio de preeminencia. ¿Entiendes? Es un ataque multifrontal. Porque esa es la narrativa. Usa en campaña también. Claro, pero esa es la narrativa que comparten muchos norteamericanos. Porque ¿qué pasa? No todos los negros son demócratas. Hay negros en Estados Unidos, pero afroamericanos, muchos. Los que no son demócratas le dicen traicioneros. No, pero pero hay muchos, hay muchos afroamericanos que sienten que los hispanos son su enemigo, que lo están agrediendo, porque le están quitando los empleos, porque le están quitando las oportunidades, porque ya no son la primera minoría, sino nosotros. Que los americanos de verdad somos nosotros, no ellos que llegaron el otro día. ¿Entiendes? O sea, no te creas, y es como analizamos
¿Tú recuerdas cuando hablamos del tema de la independencia de Haití, por ejemplo? Que no, blanco y negro. No, pero que no todos los blancos eran esclavistas. Sí. Porque habían blancos pobres también. Sí. No todos los blancos eran esclavistas, habían blancos abolicionistas. Sí. Igual que no todos los negros eran abolicionistas. Habían negros esclavistas porque habían negros que tenían esclavos. Tenían esclavos. Y que vivían de vender esclavos. Sí, era una conveniencia. ¿Entiendes? O sea, es que no es. Una industria, uno no puede ver las cosas medio de producción. Tan mediatizado. Uh-huh. O sea, no es verdad que todos los negros son demócratas en Estados Unidos, ni todos los hispanos son demócratas. El hispano que llegó, conéctalo con el ejemplo que te di el otro día, la persona que te dije, con la que hablé ayer, que me preguntaba por Marine Le Pen. Uh-huh. Yo dije que ese no era el argumento. Un hispano que se naturalizó americano o un hijo de hispano no tiene por qué ser demócrata. ¿Y por qué? Porque él es americano. Sí. Y a él, la inmigración lo afecta a él. Porque el que viene, que habla español, con un título de por aquí, que llegó con visa y se quiere quedar, es atrás del empleo de él que va, sí, que le costó $100,000 hacerse profesional en Estados Unidos. Sí. Y que lo debe todavía. Uh-huh. Entonces llegó fulano con un título de medicina bajo el brazo, con una visa y se quedó ejerciendo por allá, por ejemplo, por decirte uno, pero puede ser de qué sé yo, de administración, de lo que sea, es el que lo está amenazando a él, no es el que se venyola. Sí, es que se tiende a pensar que las posiciones son blanco o negro. No, exacto. Entonces está el blanco en Estados Unidos que dice, bien, pero mi papá trabajaba en una fábrica aquí y me crió a mí con eso. Pero esa fábrica está en China. Sí. Los chinos nos robaron el negocio, porque ese es el otro argumento. Entonces, el cinturón, sabes que Estados Unidos está dividido por el cinturón del acero, que ahora es el cinturón del óxido, el cinturón del o sea, el del algodón, todo eso. En términos de las industrias. En términos de las industrias regionales. Todo eso en Estados Unidos ahora mismo está sometido a una recomposición. A una recomposición por las fuerzas del comercio global. Uh-huh. Pero eso no se lo dicen a los americanos. No. No, porque ese análisis no llega ahí. Y también hay una patronización del votante. Cuando tú ves en las encuestas que maliciosamente, aunque sea verdad, dicen, los republicanos son los blancos sin educación. Sí. O sea, ese es como el discurso, como la élite filtra que ellos son los adelantados y los otros son los bárbaros, los brutos, los que no tienen. El problema es que son la mayoría y no todos son brutos. Sí. No todos son brutos. O sea, no es verdad que usted puede clasificar de una forma tan arbitraria a una sociedad tan diversa. Lo que está claro es que los medios están en poder de esa clase intelectual y demócrata. O sea, todo el que se considera, incluso tienen esa necesidad, todo el que se considera intelectual o educado, simpatiza con la posición demócrata. Claro. Porque parece ser como si es exigido, si no es intelectual o si no es educado. Uh-huh. Por eso el problema de las universidades en Estados Unidos, que están permeadas por todos esos pensamientos, claro, la academia progresistas y intelectuales, progresistas de izquierda. Y no solo eso, con una cultura de cancelación terrible, porque la intolerancia. Nadie puede cuestionar eso. Una vez tú estableces cuál es el patrón, nadie lo puede cuestionar. Y el intelectual republicano o conservador o no, que cuestione eso es aislado. Por eso las personas como este pensador norteamericano, Thomas Sowell, afroamericano, pero es un precursor, o sea, un defensor de una corriente de pensamiento que aborda los temas de esclavitud, de desigualdad racial, desde una óptica que los negros odian. Sí.
porque no lo hace desde la cultura del victimismo. Sí, no, le dicen Uncle Tom. Exactamente. Porque se supuestamente le sirve al blanco. Exactamente, es como decían que Barack Obama es un Oreo. Sí. Decían el Oreo. Por fuera porque, negro y por blanco. Porque está relleno de blanco. O sea, claro, porque Barack Obama no es el negro tradicional. Barack Obama estudió en Harvard. Sí. ¿Entiendes? Entonces le decían un ese Oreo. Estereotipo no corresponde al negro. No, claro que no. El de ellos es uno de esos que usa mucha cadena, mucha cosa. En la película de Muhammad Ali, que trabaja Will Smith, por cierto. Sí. Hay un diálogo donde la que hacía el papel de la esposa de Will Smith, de Muhammad Ali en ese momento, no recuerdo el nombre de la actriz, una actriz afroamericana, dice, refiriéndose a Don King, que dice que Don King habla como un negro, se ve como un negro, pero piensa en verde. Piensa en verde. Refiriéndose a los dólares. A los dólares. Entonces, ese es así, Barack Obama, parafraseando, decía, bueno, él habla como un negro, se ve como un negro, pero piensa en blanco. Es así. Entonces, pero volviendo al caso de El Salvador, esa manipulación del odio, el odio es un arma, es un recurso, el odio y el miedo sobre todo, son recursos inagotables. Pues siempre está ahí. Esa es una herida que tú solamente tienes que rasgar un poco y vuelve otra vez a brotar, a brotar sangre. Entonces, pero lo maneja también que el índice de aceptación de Bukele anda por el 85%. Es que el ser humano... O sea, es increíble toda la población, las pasiones que despierta y las actuaciones lo tienen un índice de aceptación extraordinario, astronómico. Es que el ser humano está dispuesto a transar derechos por seguridad. Sí. Entonces, cuando a ti te meten miedo de que te van a matar, que esto hay que hacerlo para salvarte la vida, es que para salvarte la vida, por ejemplo, tú tienes que... Lo vimos en la pandemia. Sí. Había una pandemia. Sí. Hubo que dejar de salir, y la gente lo aceptó. Sí. En los países donde más libertades hay, la gente se trancó. Se trancó y aceptó sus medidas. Al principio, porque después empezaron a rebelarse, pero lo aceptó. Sí. Entonces, ¿qué dice un salvadoreño? Bueno, mi vida está en peligro por las pandillas. Son 64,000 pandilleros. Es un escándalo. Sí, 62 asesinatos en un día. En un día, exacto. Entonces, mi vida está en peligro. Aquí hay que hacer lo que sea para cuidar la vida de todos nosotros. Entonces, ese es el discurso, se monta ahí. Le dice a la gente, miren, el que ustedes no se... yo suspendo, el que hable a favor de la pandilla, yo cierro el periódico. El Código Penal me permite. Sí. Yo voy a restringir la libertad de asociación. Aquí hay que pedir un permiso para hacer una asociación. Y si yo considero que es algo cerca de... que se parece a la pandilla, pues yo la cierro. No puede... no puede funcionar. Y si en esa reunión hay 100 personas, pero 5 pandilleros, la reunión es de pandilla. Ciérramela. ¿Entiendes? Sí, entonces él mismo se define como dictador. Sí, dictador porque, con apoyo popular. Claro. El dictador chévere, dice él. Sí, claro, porque él utiliza el argumento de sus contrarios para favorecerse. Él se lo dice él mismo. ¿Tú ves? Eso es como un gordo que se dice gordo él mismo. Sí. Ya los otros no le dicen gordo porque él mismo él mismo se dice. Porque no hace efecto. Sí. Él es el dictador cool. Sí. Dijo él un negro que se dice negro el mismo, un calvo que se dice calvo el mismo. Sí. Y ya los otros no le dicen nada porque no le molesta. Y eso responde a un análisis de la mentalidad de la población que requiere y le gusta ese tipo de soluciones. Claro. Porque el ciudadano entiende que tiene un problema, sabe que tiene un problema, pero no entiende el problema y mucho menos la solución. Entonces funciona, o tú le vendes una solución o le identificas un culpable. Sí. Entonces, más fácil. Cuando tú le identificas un culpable, tú solamente, tu ventaja es no ser él. Sí, inmediatamente. Se justifica. No tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada, es que yo soy otro. Sí. Aunque yo haga lo mismo. Pero es que no es él. ¿Tú ves? Que es lo que, parte de lo que, del discurso con la lógica política criolla.
O sea, esto está bien, pero no es el PLD. O sea, no, pero que hacen lo mismo, sí, pero no es el PLD. No está bien. Porque el problema era que lo hiciera el otro. Sí. Esto ves, pero si es este, no importa. Okay. Sí. Porque ya le identificamos un culpable. Sí, el culpable de todo es el anterior. El anterior. Yo hago lo mismo, pero no soy culpable. Sí. ¿Entiendes? Pero no importa. No, porque ahora es necesario. Sí, ahora sí, claro. Y además esos son errores administrativos. Antes era un robo, pero era un error. Sí. Los robos ahora se llaman errores. Todo ese tipo de cosas. Pero eso, y eso es también porque, la gente le cuesta mucho trabajo admitir las cosas. Mark Twain decía que era más fácil engañar a la gente que convencerlo de que lo engañaron. Sí. O sea, mejor lo engaño, porque sí, convencerlo de que te engañó alguien. No. ¿Tú sabes cuál es el engaño? Decirle que no lo engañaron. Es más fácil. Sí. Decirle que no lo engañaron, que antes sí era malo y ahora es bueno. Sí, por eso que ahí es que cobra sentido la frase. Es más fácil engañarlos. O sea, seguirlo engañando que convencerlo de que lo engañaron. Es así. Entonces se apela a ese tipo de emociones y de situaciones. Entonces, ¿qué ha hecho Bukele en El Salvador? Bueno, esto es un país muy inseguro. Yo lo arreglé. Esa es la primera. Y como yo lo arreglé, yo asalté todos los poderes del Estado. Y que no importa. Entonces ya yo tengo todo en la mano. Ahora necesito más poder. Necesito ahora asaltar la libertad pública. Pero miren, lo están matando. Entonces yo ahora voy a agarrar todo lo que yo considere. Y de repente, mañana, ojalá que no suceda, mañana, ¿quién quita que el presidente Bukele declare que los partidos opositores están infiltrados por la pandilla? Sí. O que hay pandilleros en el partido tal. Sí, y que entonces lo desmantele. Y él va poniendo esa noción y de dictador y todo, y después él es salvador, como todos los dictadores, claro, que se autoproclaman redentor, sí, salvador de la situación que lo oprimía antes, claro, y que él es el único que puede. Y que probablemente no descarte que él mismo haya creado la situación. Sí, también. Porque también yo creo el problema y porque ya yo tengo la solución. Eso como decían algunos que las compañías que venden antivirus crean los virus. Ah, sí. Para vender la solución y que las farmacéuticas crean las enfermedades para vender la medicina. Eso es así. Sí, la gente en el imaginario. La teoría conspiranoica de nosotros, que las cosas las crean en los laboratorios, etcétera. ¿Tú ves? Sí. Porque ya tienen la medicina. Porque el ser humano le encanta ponerle una solución a una interrogante. Es decir, cuando tú no sabes algo, es mejor tener una causa determinada, aunque sea absurda. El cerebro del ser humano está organizado para no tener interrogantes. Claro. Para no tener interrogantes. Darle cierre a todo. Le da cierre a todo lo que está abierto, porque es una característica del cerebro humano. Entonces, por eso cobran vida las teorías de la conspiración, porque hay que darle una respuesta. Por más absurda que sea, hay que darle una respuesta a todo lo que no está claro. Y esa es la idea. La teoría de la conspiración. Sí, porque es una máquina de construcción de finales. Eso es lo que hemos dicho. Por eso es fácil establecer un mito y que se extienda. Porque hay un método, el pensamiento entimemático. El entimema es una proposición que es consecuencia de la anterior. Entimema. Ajá. No tiene nada que ver con amemao. No, para nada. Entonces el entimema es la conclusión que tú sacas. Tú ves el sol afuera de día. Sí. ¿Entiendes? Sí. Es una consecuencia inmediata a la anterior. Y cuando se va el sol, llueve. Por lo tanto, el sol es que provoca que llueva o que no llueva. O cuando el sol está afuera, hace calor. Sí. El sol está afuera, hace calor. Sí, así se han creado todas las deidades. Son las 3 de la tarde, hace calor. ¿Entiendes? O sea, son conclusiones lógicas, porque es que tú no puedes pensar de forma racional todo el tiempo. Sí, es entimemática, no hay capacidad ni energía para racionalizar ni tiempo. Entonces los entimemas funcionan en política. Mucho. Primero, aquí se nos ha robado todo. Sí.
No han hecho nada. No han hecho nada. Sí. Esas son... Se lo robaron todo. Bueno, se lo robaron todo. Y este era el que gobernaba. Fue él. Sí. Fulano un ladrón. Sí. Ya. ¿Por qué? Porque él es antimemático. Sí, esta sociedad entera es antimemática. El político, los gobiernos han robado todo. Bueno, pero si los gobiernos han robado todo y este era el gobierno, él es un ladrón. Sí, ese es mi enemigo, además. Exactamente. O sea, tú tienes la construcción de finales y es porque también el método, la conceptualización es completa. O sea, tú, ¿qué estoy viendo? Un micrófono. Tiene que cerrar el círculo. No, que tú ves un micrófono. Tú no ves un cable conectado con una... No, es un micrófono. Sí. Un micrófono. Tú no sabes cómo se llama la parte interna de eso. Ni de qué están hechas. Es un micrófono. Sí. Tú lo que ves es un todo. Tú no ves partes. Sí. Ese es nuestro principal enemigo para la racionalidad, es nuestra manera de procesar lo que vemos. Es así. Porque no es lo que tú miras, es lo que tú ves. Que son cosas diferentes. ¿Eh? Tú lo estás mirando todo, pero tú estás viendo un micrófono. Es así. Así es, pero vámonos a la pausa para venir con los temas del patio. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.